A lo largo de esta semana venimos hablando sobre esta polémica en torno al Consejo de la Magistratura, polémica desatada a raíz del hecho de que el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosati, se autodeclarara como presidente también de este organismo, del Consejo de la Magistratura, haciéndolo de una manera que significa pasar por encima del Congreso de la Nación y volver a instaurar una ley que había sido derogada. Para analizar este tema en mayor profundidad y para dimensionar también la significación que tiene, estamos ahora en comunicación con el juez Juan María Ramos Padilla, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 29 de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal, doctor Ramos Padilla? ¿Cómo está? Juan Iguarino lo saluda desde la Radio Pública de Bahía Blanca. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo va? Bien, un gusto poder conversar con usted, que ha sido una de las voces que se ha expresado sobre este tema y que ha ayudado a traer luz sobre este problema que es quizá tan abstracto y tan desconocido para, como se dice a veces, el ciudadano de a pie, que es justamente difícil de dimensionarlo. Así que me gustaría preguntarle por esto, ¿no? ¿Cómo podemos dimensionar, quienes no somos estudiosos del derecho, la gravedad que tiene este doble hecho? Por un lado, que la Corte esté legislando de facto, esto que es una facultad del Congreso, como decíamos, y por el otro lado, esta acumulación de poder que hay en una persona que es presidente de la Corte, es presidente del Consejo de la Magistratura y no quiero decir presidente del Poder Legislativo porque no existe la figura, pero de alguna manera ha legislado. Si sigue un poquito más, puede decir presidente. Sí. Presidente solo, ¿no? A ver, ¿qué hubiera? Yo creo que la gente lo que tiene que reflexionar es que la va a pasar muy mal con estas decisiones que está tomando Rosati, sí, avanzando sobre los poderes y la institucionalidad democrática con estos fallos. Algunos dicen, bueno, todos los fallos de la Corte hay que cumplirlos. Yo no creo que sea tan así, ¿no? Yo agregaría todos los fallos que se dictan dentro de lo que es su competencia. Porque a Rosati mañana, junto con Rosser, que a Maqueda se les ocurre que no les gusta el intendente de Bahía Blanca, entonces anulan la elección y se nombra Rosati intendente de Bahía Blanca. Claro. No está claro dónde está el límite. Si puede restaurar una ley derogada, no queda claro el límite de estas facultades que él asume. Los límites los pone la Constitución con la división de poderes. Sí. Lo que es legislativo es para el legislativo, lo que es... Yo creo que el fallo tiene una parte que es de facultades, de que a uno le podrá gustar o no. A mí no me gusta, pero toda la parte donde declara inconstitucional al Consejo de la Magistratura, bueno, está dentro de las facultades. Pero ya legislar, no. Claro. Ponerle y darle órdenes al Congreso, no. Porque eso no es una división de poderes. Hay algunos que se dicen constitucionalistas y dicen hay que acatar todos los fallos de la Corte. No, los disparates. Si mañana Rosati quiere ser presidente de Boca, no, qué sé yo. Claro. Bueno, sin embargo, se ha buscado por esta vía solucionar el conflicto de poderes mediante esta movida que hizo Cristina Fernández de Kirchner y, sí, que no, que lo que hace es evitar el conflicto de poderes. El conflicto de poderes se hubiera evitado si la Corte hubiera actuado como corresponde, que es la que empieza con este aquelarre, esta locura, que no sé hasta dónde va a llegar, ¿no? Pero vamos a lo importante, más allá de este juego de poderes que por ahí no le interesa al oyente. Bien. ¿En qué contexto pasa esto? Hace una semana la Cámara de Comercio, AmCham, que es la cámara que reúne a las empresas internacionales y de Estados Unidos en la Argentina, junto con IDEA y el Colegio Privado de Montevideo, salieron a apoyar a Rosati como pidiendo que fuera el presidente del Consejo de la Magistratura. Uno dice, ¿qué le importa a las empresas estadounidenses y de la Cámara de Comercio de Estados Unidos
que lo que pasa en el Consejo de la Magistratura de los argentinos. ¿Por qué opinan de eso, no? Y sí, opinan y les interesa mucho, y a nosotros nos tiene que preocupar ese interés. Ahora se van a tratar leyes, por eso yo sigo diciendo que este es un golpe de Estado novedoso y que se va cumpliendo en etapas con el desgaste que se le está haciendo al gobierno. ¿Qué temas se van a tratar en los próximos días? Además del Consejo de la Magistratura, que si no le gusta a la Corte, claro, lo va a declarar inconstitucional, ¿no? Sí. Bueno, se están tratando leyes que van a ser importantísimas para el bienestar de todos. Que son la ley de repatriación de las divisas que fueron fugadas, la ley que va a poner un impuesto a la riqueza inesperada. ¿Y por qué? Y esto es lo que les interesa a la Embajada de Estados Unidos. Las leyes no les gustan. Porque la Argentina, para algunos, debe seguir siendo un país rico con su pueblo pobre. Así Sí. lo viene saqueando, y una de las herramientas siempre ha sido el Poder Judicial desde hace 200 años. Es decir, siempre. Y doctor, ¿cómo salimos de esto, no? Porque, por ejemplo, yo recuerdo cuando fue la cuestión de las retenciones móviles, ¿no? El gobierno, en ese momento, el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner anuncia las retenciones móviles, se da una reacción de sectores de la sociedad en contra de esta decisión, que el mismo gobierno entiende que tiene que ver con una potencia comunicacional de sectores que sí eran perjudicados por esta decisión, pero que quizá arrastraban a otros sectores que eran beneficiarios por las retenciones móviles, como los pequeños productores, y los llevan para su molino, digamos. Entonces salen con la ley de medios, una ley súper democrática que se debatió en foros, se aprobó como la Constitución manda en ambas cámaras, y después fue frenada por distintos jueces, especialmente en la aplicación del famoso artículo que tenía que ver con la desinversión. Ahí el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner dice, bueno, no podemos tocar la redistribución de la renta por los medios, no podemos tocar los medios por la justicia, y va por una reforma judicial. Y esa reforma judicial le pasó algo muy parecido, esto se terminó declarando inconstitucional. Entonces uno a veces piensa, ¿no?, que... Parate un minutito. Sí. Declararon inconstitucional esa reforma del Consejo de la Magistratura y dejaron vigente la ley que regía hasta hace unos días. Quiere decir que hace 16 años que está la ley. Y en el medio inconstitucionalizaron otra. Sí. Y la dejaron seguir funcionando. Un día la agarraron de un cajón y la sacaron y pusieron la que más les convenía. Sí. Bueno, seguí que estaba bueno lo que estaba No, yo lo que voy es esto, ¿no? Pareciera que cuando hay un gobierno que tiene, digamos, un proyecto que tiene que ver con lo nacional, con lo popular, con fomentar el mercado interno, con aumentar el consumo popular, bueno, aparecen diferentes instituciones, algunas regladas en la Constitución, otras no. Digo, el Poder Judicial está arreglado, el Poder Mediático no. Algo de esto es lo que estaba pidiendo la vicepresidenta en su intervención en Eurolat, pero digamos, pareciera ser que la democracia en algún punto le tiende un callejón sin salida a lo que ha votado la gente, ¿no? Y puede aparecer una persona como Rosati que, de vuelta, si vamos a esa persona que nos podemos cruzar en la calle y le preguntamos quién es Rosati, seguramente ni sepa que es el presidente de la Corte, pero hoy por hoy tiene mucho más poder. Más poderoso del país. Exactamente. Entonces, yo le quiero preguntar a usted, que usted es un juez con trayectoria, con convicciones, ¿cuál es el camino para salir de esto? Que de alguna manera parece que no hay salida, ¿no? Porque usted hoy daba una opinión contraria a lo que yo ahora voy a decir y le voy a pedir que se explaye, pero pareciera ser que este hombre tiene la última palabra para lo que pasa en el país, y si no le gusta algo lo declara inconstitucional, y si le gusta algo que es inconstitucional lo declara constitucional, y la Constitución termina siendo algo que está en su interpretación y no un libro que cada argentino puede conocer y debería tener que conocer. Además, siempre lo hacen en beneficio de los poderosos, ¿no? Nunca de los pobres. Sí. Cuando se dijo que era un servicio público, los servicios de Internet, en plena pandemia, apareció un juez y dijo, no, déjenlo a Clarín que ponga el precio que quieran. No hemos visto decisiones de la Corte que
favorezcan al pueblo. Muy pocas. Se ve en la justicia laboral, se vio hasta el año 55 en la justicia laboral, Sí. La vimos por el juicio de las juntas, con Néstor y el juicio del resto a los genocidas, pero muy poco es lo que se ve en favor del pobre y del que necesita la justicia, ¿no? Ujú. La justicia no actúa igual para el rico que para el pobre, pero cuando hay gobiernos populares y nacionales, sale a mostrar sus garras y sus alianzas con lo más neoliberal y conservador de la sociedad, y con las riquezas. A ver, el que cobraba impuestos en 1806, invasiones inglesas, Sí. el señor se llamaba Martín de Dios, que después lo volvimos a ver varias veces en la rural, Sí. lo volvimos a ver en el golpe de Estado de Videla. En el año 30, cuando se reconoció a Uriburu como un gobierno legítimo que había, después de que hizo una revolución contra Irigoyen, la Corte dijo que ese gobierno era válido, y el procurador se llamaba Horacio Rodríguez Rodríguez Larreta, sí. Hasta el mismo Exactamente. nombre y el mismo apellido, sí. Exactamente. Bueno, este es un sector de la sociedad que prefiere llevarse la renta de todos los argentinos, y por eso, como usted decía, vivimos en un país absolutamente rico, con petróleo, Sí. con un mar enorme, una riqueza marítima enorme, minerales, lo que quieras en la Argentina. Pero la gente está pobre, Sí. y a veces hasta sin comida. Y eso tiene que ver con un poder judicial que no deja gobernar a los gobiernos nacionales y populares. Es el primer enemigo siempre. O una de las herramientas. Antes la herramienta era la bayoneta, y los reclutaban, los generales los reclutaban desde el norte. Bueno, han estado reclutando ya en el gobierno de Cristina a jueces que hoy están portándose como se portan. Y además nos dejaron en el 94 un regalito espantoso, que fue la reforma constitucional, Sí. que te impide, que de hecho, sacar a un ministro de la Corte. Si te das, además del regalito que nos dejó con la capital federal, que no sabe, es una ciudad, una provincia, y donde les hace gastar a todo el país un montón de dinero para regar las plantitas que ponen en las avenidas Paquetas, ¿no? Sí. Y nos dejó engendro el Consejo de la Magistratura, nos dejó un sistema de cómo funciona el Senado que es prácticamente imposible. Para echar a un juez de la Corte necesitan los 2 tercios. Claro. Cada provincia recibe 2 senadores por la mayoría y 1 por la minoría. Tendría que ser todo el país del mismo color político, hoy con una oposición salvaje como la que hay, para poder remover a un ministro de la Corte. Claro, genera una La parálisis difícilmente superable. A la oposición quiere esta Corte. La Corte necesita del Consejo de la Magistratura para que no avancen sobre los jueces Laufer, que también han hecho un daño enorme, hasta han causado muertes, ¿no? Como la de Timerman. Sí. Han puesto personas inocentes en la cárcel. Bueno, todo el desastre que hicieron. Han perseguido gremialistas, han armado causas. Toda esta locura que vivimos, y todavía la vivimos, porque los jueces están todos. Bueno, se consolida este poder mafioso que es el poder judicial. Y esto debilita al gobierno, esto va a impedir que salgan estas leyes, y esto es un golpe de Estado. Y doctor, Llámenlo disculpe... como quieran, si quieren ser más sencillos, es un conflicto de poderes. Sí. Yo creo que debió haberse resuelto como un conflicto de poderes. Doctor, lo interrumpo para preguntarle, porque usted habla de un golpe de Estado, podemos discutir esa calificación, Todo pero el mundo me dice que yo soy un exagerado, además. no será mi caso, digo, podemos discutir eso, pero seguramente hay un avasallamiento institucional que va en contra de la institucionalidad. Conflicto de poderes, para que no se ponga nervioso. Bueno, no. Conflicto de poderes, golpe de Estado, como le querramos decir, es un problema real, grave que está teniendo el país, y a mí en este contexto me llama poderosamente la atención y no deja de preocuparme también el silencio del presidente Alberto Fernández al respecto.
¿Usted qué opina de esto? Sí, a mí me hubiera gustado ver al presidente, a la vicepresidenta y al presidente de la Cámara de Diputados, a la vicepresidenta en su condición de presidenta del Senado, Sí. en cadena nacional, ¿por qué no? Explicándole al país entero qué era lo que estaba pasando con esta corte, como hizo Kirchner solo alguna vez. A días de asumir. A días de asumir. Sí, sí, sí. Pero también se hubiera podido hacer ahora con estas leyes, o lo podría haber hecho después del 1 de febrero, donde con una marcha exhibimos, no solo en la capital federal, sino en 48 ciudades del país. Acá también, en Bahía Blanca también. Bueno, y solo lo hicimos con el WhatsApp y el Twitter, ¿no? Sí, sí. La convocatoria, nos ignoraron todos. Ahora va a haber otra marcha igual el 24 Sobre eso de mayo. le quería preguntar, contarle en primer lugar, y aprovecho y lo nombro a Carlos Ferrari, presidente de APIME, que motorizó la convocatoria aquí en Bahía Blanca en sintonía con la que usted hizo el 1 de febrero. Exactamente. Carlos Ferrari, le cuento también que ha denunciado mediáticamente y en sede judicial también lo que ha sido el lofer contra la UOCRA de Bahía Blanca, que es muy similar a lo que ha sucedido con la Gestapro y la UOCRA de La Plata. Pero yo le quería preguntar La esto... gente se prendió, pero yo quería terminar... Bueno, decime. Yo no, sabiendo también y recordándole a la audiencia que quizá no lo sabe o no lo recuerda, usted como juez en su momento declaró la inconstitucionalidad de las leyes del perdón. Digo, tiene una tradición muy importante, y recuerdo también un punto del macrismo, y por esto hago la referencia, ¿no? Cuando se le quiso dar el 2x1 a los genocidas, la gente salió a la calle y no se pudo hacer. ¿No está faltando eso? Digo, más allá que usted está motorizando una marcha. Ahí estaba más claro. Ahora nosotros estamos recorriendo todo el país, estuvimos en Salta, Jujuy, Misiones, Chaco, Corrientes, ahora vamos a Córdoba, La Pampa, con Luis Elía, con Jorge Rachid, o yo, y veremos quién más, porque entendemos que bueno, primero es un tema complejo, sí, pero la gente tiene que saber cómo le va a llegar a su vida, ¿no? Lo otro era muy fuerte, había mucha cultura, estaba muy instalado el genocidio, hubo... Sí, quizá conceptualmente es más fácil entender de qué se trata el 2x1 a los genocidas que esto. Exactamente, pero acá es un problema de que si estos tipos terminan volteando el gobierno, porque lo están desgastando, obviamente, y cuando sale una ley a favor del pueblo la voltean. Sí. Que es el objetivo final del lofer. Y además, con el manejo mediático, todo lo que hace Cristina y lo que hace Alberto, hasta nosotros estamos protestando contra el presidente nuestro. O sea, todos están protestando contra Alberto. Sí. Eso no es bueno. Tenemos que el presidente electo, electo por el sector nacional popular, hay que respaldarlo. Yo soy un juez, pero lo digo como juez, ¿no? Tengo claro. simpatías políticas por el progresismo, por lo popular, por la vicepresidenta que tiene un coraje enorme, pero el presidente hay que respaldarlo cuando es el gobierno nacional y popular y están atacados. Y cuando tenemos estos conflictos y estos encontronazos, y los representantes del pueblo no funcionan, el pueblo que depositó el poder, porque el pueblo es el soberano, depositó el poder y esto no funciona, tiene que salir a la calle y recuperar el poder. Es un mandato de la Constitución que está en el artículo 21. Coincido plenamente, doctor. Nos queda un minutito antes del final del programa y me gustaría poder seguir esta charla con usted en las próximas semanas, también difundiendo esta convocatoria que, como usted decía, es el 24 de mayo. Vamos a estar también trabajando para que esta convocatoria se conozca aquí en Bahía Blanca y la gente pueda salir en la calle, que mucha gente quiere salir a la calle a expresarse, así que muy atinada la convocatoria. Pero le quería decir una cosa, me quería tomar
tomar un minutito y el atrevimiento de decirle que nosotros muchas veces, estando tan lejos de Plaza de Mayo, vemos que todo sucede allá, nos gusta acompañar a cada uno como ciudadano en su plaza, en su pueblo, en su localidad, en su ciudad, pero nosotros también tenemos nuestros problemas con la justicia, como sucede en cada punto del país, y pienso, ¿no? Ese 24 de mayo va a ser la vigilia del 25 de mayo, no solo es un nuevo aniversario del primer gobierno. Van a estar llegando los veedores o inspectores, o estos señores que también pretenden gobernarnos de Fondo Monetario. Va a ser una fecha muy... Sí, pero yo le quería decir algo que tiene que ver con nuestra Bahía Blanca y con todo el país. El 25 de mayo a la madrugada estalló una bomba en el Ateneo Néstor Kirchner, un lugar de militancia donde también tenían las oficinas dos legisladores bonaerenses. Y esta investigación está totalmente paralizada, habiendo un fiscal general que tuvo que salir a aclarar en notas mediáticas que sigue investigando. Digo, también es una situación complicada la que tenemos aquí en Bahía Blanca. Pero ese es el problema que tenemos con la justicia en todo el país. En todo el país, en la provincia que yo voy, si me acerca la gente, decían, acá me pasó tal cosa, fui una mujer que me dice, voy a la comisaría y acá también pasa, a decir que mi marido me pega, y entonces el que me pega es el comisario, y tuve un accidente de tránsito y necesitaba una silla de ruedas, y tuve que esperar 6 años, quería adoptar un chico y vino otra persona con más poder. Claro, si lo pudo hacer antes. Todo esto, además del lawfare pero lo que va a venir después, yo no quiero ni pensar, tenemos que pensar en esas cosas. Seguro, doctor. Esto se está construyendo un lawfare y nosotros tenemos que salir a la calle a frenar este golpe de Estado que está avanzando de a poco. Concuerdo plenamente, doctor, disculpe que lo interrumpe, pero tengo que terminar el programa. Me comprometo a que volvamos a hablar en las próximas semanas y podemos seguir discutiendo estos temas. Un abrazo grande y gracias, porque si no lo dicen ustedes, no lo dice nadie. No, por favor, muy amable, doctor. Era el doctor Juan María Ramos Padilla, juez federal del Tribunal Oral número 29 de la Capital Federal.